Posteriormente, en el 2002 crean por ahí también el régimen intermedio. Y posteriormente los famosos repecos. Así es. Bueno, nos dan la sorpresa para este año, el 2014, de que desaparecen estos dos para darle paso al régimen de incorporación fiscal. Y por ahí empezamos con algunos pequeños problemas, porque de repente queremos meter a un contribuyente por acá y el sistema dice no encuentro las actividades, ¿verdad? Bueno, no encuentro el sector, el subsector. Hay que considerar muy bien que este régimen de actividades empresariales y particularmente el régimen de incorporación fiscal tiene efectivamente su inicio en las actividades empresariales. Entonces, primero tengo que ubicar si mi actividad la actividad que realizo es una actividad empresarial. Entonces, ¿qué tengo que vigilar o qué tengo que ver? Artículo 16 del Código Fiscal de la Federación. Y ahí, entre otras, me dice que son actividades empresariales, es decir, que pueden tributar como actividad empresarial, es decir, que pueden tributar como régimen de incorporación fiscal las actividades comerciales, las actividades industriales, las silvícolas, las ganaderas, las pesqueras. Si me dedico a eso, sí puedo estar en régimen de incorporación fiscal. Y entra un poquito la duda de ahí, oye, ¿y cuáles son las actividades comerciales? Bueno, entonces me tengo que ir al artículo 75 del Código de Comercio. Y ahí me enumera cerca de 20 actividades y en ellas me dice que se considera una actividad comercial. Si me ubico en esto, entonces sí puedo estar en régimen de incorporación. Recuerden, y ahorita lo vamos a ver, una de las limitantes para estas actividades empresariales está en que cualquiera de esas actividades no requiera el llamado título profesional. ¿Sí? Una de las principales limitantes que tengo en este régimen. Entonces, si me ubico, repetimos, si me ubico en una actividad empresarial porque lo contempla el 16 o bien lo contempla el 75 del Código de Comercio, entonces puedo tributar en este régimen, siempre y cuando mi actividad no requiera título profesional. Sí, y eso es muy importante. Por ejemplo, ¿qué pasa si yo soy, bueno, no por ejemplo, ¿verdad? Soy contador. Y por alguna circunstancia yo tengo que manejar un taxi. ¿Podré estar en este régimen de incorporación? Sí, porque mi actividad de taxista no requiere título profesional. ¿Sí? Mucho cuidado, si yo aparte soy honorarios y aparte actividad de taxista, no puedo estar en régimen de incorporación porque tengo dos actividades. ¿Sí? Ahorita vamos a ir viendo paso por paso esto, pero ahora fue un pequeño preámbulo nada más para tener en consideración, porque nos ha pasado mucho, de repente quiero dar de alta a un contribuyente y veo la actividad y la trato de meter ahí a la inscripción y no me aparece su actividad. ¿Por qué? Porque la actividad no es empresarial. ¿Sí? Entonces tengo que tributar en el régimen de ya sea actividades profesionales, salarios, honorarios, enajenación de bienes. Acuérdense, todas las personas físicas sobre todo, ¿qué tipo de salarios pueden tener? Perdón, ¿qué tipo de ingresos? Salarios, honorarios, arrendamiento, es correcto, enajenación de bienes, si me dedico esporádicamente a vender casas, ¿verdad? Adquisición de bienes, es correcto también, por aquí ya nos dijeron intereses también, dividendos, premios, y dice por ahí la ley, si se me olvida algún otro, tienes todavía un capítulo de los demás ingresos.
¿no? Por si se me olvida alguno. Entonces, cada uno de estos tiene su manera muy particular de tributar. En algunos casos estoy obligado a darme de alta, en algunos otros no. En algunos otros llevo contabilidad simplificada, en otros ni si contabilidad llevo. Mucho depende de qué tipo de ingreso. Nuestro objeto de estudio para esta tarde va a ser precisamente el régimen de incorporación fiscal. ¿Sí? ¿Alguna duda hasta acá? No, ¿verdad? Todo muy bien. Perfecto. Bueno, vamos a iniciar con el tema. Ok. Muy importante visualizar, observar algunos impuestos estatales que tenemos, por lo menos acá en el estado de Puebla. Sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal, es decir, el impuesto sobre nóminas está al 3%. También tenemos el impuesto sobre servicios de hospedaje, que para este año hubo un estímulo fiscal y ya no lo estamos pagando, ¿verdad? También tenemos el impuesto sobre loterías, rifas, sorteos y concursos a una tasa del 6%. Tenemos el impuesto estatal sobre la realización de juegos con apuestas y sorteos, también al 6%. Tenemos el ISABAO, es el impuesto sobre adquisición de vehículos automotores usados, que desde el 2006 está una tasa del 0, no hay pago de ese impuesto. Y por ahí tenemos el impuesto sobre tenencia a uso de vehículos, que ya saben que si pagamos el control vehicular, pues no pagamos este impuesto, ¿verdad? Bueno, esos son los impuestos que tenemos estatales. Pero acá hay otros que son impuestos federales, pero que administra el Estado. Van a decir, bueno, ¿y a nosotros qué, verdad? Nosotros venimos a ver el RIF. Bueno, hay una parte importante. Hasta el año pasado, el régimen de pequeños contribuyentes, como ya lo sabemos, lo pagábamos en finanzas. Igual que un 5% que determinábamos del régimen intermedio. Bueno, al desaparecer estos dos, pues el gobierno del Estado no se va a quedar sin los recursos necesarios, ¿verdad? ¿Qué va a pasar? Se va a firmar un convenio, que ya se firmó el 15 de, bueno, salió publicado, mejor dicho, en el diario oficial el 15 de abril. Y entonces, en lugar de estos dos, ya vamos a meter al régimen de incorporación fiscal. ¿Qué quiere decir esto? ¿Que le vamos a pagar a finanzas nuevamente? Bueno, aparentemente hasta donde tenemos ahorita lo vamos a seguir haciendo a través de mis cuentas. Y Hacienda y Finanzas ellos se van a entender. Por principio de cuentas, toda la recaudación que nosotros hagamos como contribuyentes del RIF va a ir el 50% va a ir a finanzas, pero internamente. Recauda Hacienda y va a decir, ten un 50% finanzas. Y ahorita vamos a ver porque va a estar delicado, porque ¿quién creen que nos va a revisar? ¿Quién va a ejercer facultades sobre los regímenes de incorporación? Finanzas, así es. Finanzas nos va a requerir. ¿Sí? Entonces, repito, desaparecen estos dos, el 7 y el 8, a partir de este año. Y ahora vamos a meter acá al régimen de incorporación fiscal por convenio de colaboración administrativa, que celebra por un lado el gobierno federal con el gobierno del estado. ¿Sí? Correcto. También tenemos otro impuesto federal que administra el estado, que bueno, que ven que también para este año cambió un poquito porque ahora Pemex ya hace la retención directamente. Era el IEPS por la enajenación de gasolinas y diésel al público en general. Y por otro lado también tenemos el impuesto sobre automóviles nuevos y el 5% por la enajenación de bienes. Acuérdense que también es un tratamiento similar al que tenía el régimen intermedio. ¿Qué pasa cuando nosotros vendemos una casa? Pues determinamos una ganancia, el notario nos retiene el impuesto por la venta de esa casa, pero el notario también aparta un 5% de la ganancia y lo entera al gobierno del estado. Y el resto a la Secretaría de Finanzas. Exactamente como lo hacía con el régimen intermedio. ¿Sí? Entonces, en general tenemos hasta el momento, o teníamos hasta el año pasado, 11 impuestos que pagábamos en finanzas. Ahora vamos a tener 10. Quitamos estos dos y ponemos ahora nuevamente al RIF. ¿Sí? Y era lógico porque todos los pequeños contribuyentes, me acuerdo por ahí del 2002 que el gobierno del estado quería recursos. ¿Qué le dijo Hacienda? ¿Quieres recursos? Pues administra todo el pequeño contribuyente. Mételos en cintura. ¿Sí? Bueno, ahorita cambia el esquema entonces. Muy bien, vamos a entrar en materia
ahora sí, de este régimen de incorporación fiscal. De acuerdo a la exposición de motivos, señalaba que solamente iba a ser para aquellas personas que realizaran actividades empresariales, ¿sí? Entonces, solamente estas. Oye, ¿y si yo tenía por ahí salarios? No puedes. Oye, ¿y si tengo intereses? No puedes. Oye, ¿y si tengo arrendamiento? No. ¿Y si enajenación? Tampoco, tampoco, tampoco y tampoco. ¿Sí? Eso es lo que nos prometía la exposición de motivos. Ahora sabemos que si tengo salarios e intereses, sí puedo, ¿verdad? Sí puedo tributar. Ahorita vamos a ver la regla miscelánea que nos decía, bueno, que nos dice que sí podemos. Pero entonces, en términos generales, hasta lo que nos dice la ley es para quienes exclusivamente realicen actividades empresariales, ¿sí? Y que los ingresos no rebasaran de 2 millones de pesos. La exposición de motivos me señalaba 1 millón de pesos. ¿Qué iba a pasar entonces? Que muchos repecos iban a salir del régimen o no iban a poder estar en el régimen de incorporación, porque acuérdense que la limitante para el pequeño era de 2 millones. Y por supuesto, ¿a quién le perjudicó? Al régimen intermedio. ¿Por qué? Porque el régimen intermedio estaba topado hasta 4 millones. Entonces, muchos del régimen intermedio pueden estar acá, otros no van a poder, o ya no pueden en este ejercicio. ¿De acuerdo? Y muy importante, y lo señalábamos, que no se requiera título profesional para la realización de esta actividad empresarial. Entonces, un contador no puede estar, un ingeniero no puede estar, ¿sí? Un arquitecto no puede estar. Hay una ley por ahí en la ley de educación, vienen, les invito a que la puedan observar, porque por ejemplo, un psicólogo, ¿creen ustedes que requiera título para ejercer? Pues sí, ¿no? Yo diría que sí. La ley dice que no. Entonces, un psicólogo podría estar en el RIF. Hay que leer muy bien esa Ley General de Educación para ver qué actividades son las que requieren título profesional. ¿Sí? Hay que leerla bien. Ok. Pero entonces, en términos generales, quien requiera título profesional no puede estar en este régimen de incorporación fiscal. ¿Sí? Ok. Dice la exposición, o decía mejor dicho, que nos van a facilitar el cumplimiento de las obligaciones fiscales. Vamos a ver ahorita si es cierto o no. Yo creo que se nos está complicando muchísimo, muchísimo, y por ahí andan diciendo que inclusive la mayoría de nosotros ya hasta nos salimos del régimen. Vamos a ver ahorita por qué. Además, no les crean. Ok. Decía también la exposición de motivos que este régimen iba a sustituir o va a sustituir precisamente al régimen intermedio y al régimen de los pequeños contribuyentes. Y fíjense que hace mucho, el otro año, precisamente por noviembre, venimos a dar una plática también acerca de este régimen aquí también a Argos, y una persona me decía, oiga, ¿y qué pasa con el régimen de actividades empresariales y profesionales? Con este primer régimen, ¿se podrán bajar y estar en el régimen de incorporación? Yo les decía, no. Y un contador muy atinadamente me decía, oiga, ¿y cuál es el fundamento? Porque la ley no lo prohíbe. Digo, bueno, es que la exposición de motivos, ¿qué me dice? Que van a preparar al intermedio y al repeco, ¿para qué? Para volverse grande. Si ya eres grande, ¿para qué te preparo? ¿Están de acuerdo? Si ya estás ahí, tú ya estás acostumbrado a facturar, a pedir gastos, a pagar impuestos, tú ya, ¿para qué te preparo? Pues nos salieron con la sorpresa de que cualquiera de estos tres que no rebase 2 millones puede estar acá. Entonces, cualquiera de estos tres que no rebase los 2 millones puede estar acá. Lo que nos prometió la exposición de motivos ya nos está cumpliendo. ¿Sí? Pero bueno, entonces, cualquiera de estos tres regímenes puede pasar
al régimen de incorporación fiscal. ¿Sí? Correcto. Ok, ¿quiénes no pueden tributar en el régimen de incorporación fiscal? Los socios o accionistas o integrantes de personas morales. Y muy importante, por acá dice, o cuando exista vinculación con personas que hubieran tributado en los términos de este régimen. Por acá muchos decían, oye, entonces si yo tengo un familiar que es RIF, ¿yo ya no puedo estar en el RIF? Así se debe de entender. ¿Sí? Si yo estoy en el RIF y tengo un familiar que está en el RIF, no puede tributar. Ya aclaró el SAT y dice, no, no te preocupes, sí puedes estar, siempre y cuando no te dediques a la misma actividad. ¿Sí? Es decir, yo puedo tener una taquería en el RIF y un hermano o mi mamá no puede estar en el RIF con el mismo giro. ¿Sí? De ahí para allá, si mi hermano tiene el giro de dulces y yo de taquería, sin problema, sí podemos tributar los dos en el régimen de incorporación fiscal. ¿Sí? Ok, ¿quién más? Todo lo relacionado a la construcción no puede estar en este régimen. Todo lo relacionado a la construcción. ¿Sí? Mejoras, viviendas, nada de esto puede estar en el régimen de incorporación. Por ahí también no pueden estar los espectáculos públicos, no pueden tributar en este régimen, tampoco las franquicias. Perdón, una pregunta por allá. No sea malita, si le pasan el micrófono, por favor. Para. En relación a lo que... ¿Me escuchan? Sí. Sí, claro que sí. En relación a lo que comentaba de que si yo tengo una taquería y mi hermano también tiene una taquería y no se puede, ¿qué fundamento sería en base a lo que me está diciendo de la vinculación? Así es, en base a la vinculación, es correcto. Sí, dice el artículo 111 que tenemos que vigilar también lo que diga la ley aduanera, y la ley aduanera habla de partes relacionadas cuando hay familia. Entonces, la familia no puede estar en este régimen. Ahora el SAT ya lo aclaró, dice, espérame, tantito, nada más, siempre y cuando se dediquen a giros diferentes. Ahí sí pueden estar. Diga, a ver, no seas malita, por favor. Pero entonces, ¿cómo lo detectarían? Vaya, suponiendo, hay varios hermanos que tienen carnicería. Es correcto. Se dan de alta. Va a ser muy difícil de demostrarlo. Digo, está en ley, por eso, bueno, lo ponemos a la mesa porque está en ley. Sin embargo, efectivamente, está complicado de que la autoridad nos pueda demostrar, aun cuando tengamos los mismos apellidos. Digo, hay apellidos medio raros y que a lo mejor ahí pudiese ser, pero yo creo que va a ser muy difícil de que la autoridad pueda detectar, ¿no? Inclusive lo mismo pasa, acuérdense, el 113 lo menciona con los traspasos. Si yo lo traspaso, si yo me dedico, por ejemplo, si yo soy la taquería y lo traspaso y yo estoy en RIF, esta nueva taquería se va al llamado, por decirlo de alguna manera, al general, al grande, a este. ¿Sí? No se puede traspasar, ni a familiar, ni a extraño. Este automáticamente se me va al general. ¿Sí? Entonces, habría que tener un poquito de especial cuidado y puedo conocerlo. Fíjense lo delicado, porque ¿qué pasa si yo vamos a suponer que esta es mi taquería y de repente la cierro? Pasa cualquier otra persona y si yo me acuerdo que aquí había una taquería, voy a poner una igual. ¿Fue traspaso? No. ¿Qué va a decir la autoridad? Que sí. Y no lo fue. Es más, yo ni lo conozco, ya ni supe qué hicieron con el local. Llegó uno nuevo y puso su taquería. No puede estar en el RIF. ¿Sí? Nuevamente repito, va a ser medio difícil que lo pueda detectar la autoridad. Gracias. Una pregunta. Sí. Referente a lo que dice del que no se puede, yo tengo un caso así. Resulta que el primo le traspasa la tienda a la tía. Así es.
Ahorita yo, bueno, marqué al SAT y me dicen que yo puedo dar de alta a esa persona con el mismo domicilio. Entonces ya no entiendo ahí, porque la autoridad me dijo eso a través de la Sí, lo que llamada. pasa es que, ¿sabes qué? Yo considero que el sistema que tiene el SAT, su plataforma para inscribir, no te limita. El SAT te va a decir que sí, y tú metes y te vas a poder inscribir con mismo domicilio, mismo giro, mismo todo. El problema va a ser cuando te inicien, si es que esperemos que no, te inicien facultades, porque te van a decir, espérame, tú no puedes estar en este régimen, tú tenías que haber sido régimen general, y por lo tanto me pagas IVA en el caso de que no lo hayas pagado, y me pagas impuestos sobre la renta. Entonces, ahorita la autoridad te puede decir sí y el sistema lo permite, estoy de acuerdo contigo. Te va a permitir inclusive al hermano, al tío, al primo, pones mismo domicilio, mismo giro y el sistema no te va... Sería lo ideal, ¿no? Que el sistema te votara y dijera, espérame, esto no lo puedes hacer. Te deja hacerlo, el problema va a ser si después te inician facultades o si la autoridad se llega a dar cuenta. Que como comentábamos, va a ser un poquito difícil, pero lo puede llegar a hacer. Lo puede llegar a hacer. Y si te detectan, te va a cobrar el impuesto que dejaste de pagar en el 2014 por todos los estímulos fiscales que tiene este régimen de incorporación. ¿Sí? Igual y no pasa nada, ¿verdad? Igual y se pasan los 10 años que tiene de vida este régimen y no pasa nada. ¿Sí? Igual y puede suceder eso, ¿no? Pero puede suceder que sí. ¿Sí? No, Samalita, nada más con su micrófono, por favor, porque... Sí, por ejemplo, mi hermana tiene un restaurante, yo tengo un restaurante, las dos estábamos en régimen de pequeños contribuyentes, y ahorita que alguien se tiene que salir. Alguien se tiene que salir. O puedo a lo mejor o alguien, sí, cambiar alguien que tiene que salir. Ahora volvemos a lo mismo, igual y no pasa nada, la autoridad no lo llega a detectar, ¿sí? Si la autoridad no lo detecta, pues sigan, porque también va a llegar la autoridad, vamos a suponer que llega con usted, y le dice, ¿sabe qué? Usted no puede estar en el régimen de incorporación porque tiene una hermana que está en el mismo régimen. Van a decir, bueno, ¿y por qué no la sacas a ella? ¿Por qué me tengo que... Sí, ¿no? Sí, ¿por qué me tengo que salir yo? Yo estoy bien, yo me di de alta en tal fecha y demás. ¿Sí? O sea, va a ser complicado para la autoridad, afortunadamente, ¿verdad? Y hasta ahorita no hay nada así como que anticonstitucional. Nada, absolutamente nada. Ahora, no nos metamos tanto en este problema porque acuérdense, ¿qué es lo que trata de hacer la autoridad? Bueno, que todo el pequeño, prepararlo para que en 10 añitos se me vaya para acá, ¿sí? ¿Y qué otra cosa quiere? Incorporar a todos los contribuyentes que no están dados de alta. Por eso, dice, creo este régimen con muchas facilidades, le interesa saber su universo de contribuyentes. ¿Va a recaudar mucho con esto? No, es más, en este año les aseguro que nada. Pero ¿cuántos creen que ya se dieron de alta? Muchísimos, muchísimos. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que busca este régimen? Efectivamente, incorporar a todos aquellos contribuyentes que no están dados de alta. Digo, puede suceder, no quiero espantarlos, puede suceder. Acuérdense que la autoridad tiene sus facultades de comprobación. Si llega, ahí veríamos la manera de cómo solventar. Yo lo primero que le diera a la autoridad, oye, espérame, ¿por qué yo? ¿Por qué no mi hermana? ¿No? Pero bueno, ya sería cuando se llegue el momento, ¿no? Mientras ahorita le digo, no creo que haya mayor problema, ¿no? ¿Sí? Ok. Bueno. También no pueden estar en este régimen las personas que se dediquen a comisión, mediación, agencia, representación, esta misma limitante que tenían como pequeño contribuyente, pero me dice de repente que sí pueden estar si los ingresos totales no exceden del 30%. ¿Sí? Perdón, si esos ingresos no exceden del 30% de los ingresos totales. Entonces, sí pueden estar siempre y cuando cumplan con no exceder este 30% de los ingresos. Ok, vamos a la parte de las obligaciones que tienen estos contribuyentes. Y de una vez les adelanto porque por ahí hay algunos problemas. Eso se va a seguir inclusive
modificado a través de resolución miscelánea y demás, van a realizar pagos bimestrales y además definitivos. ¿Esto qué quiere decir? Cuando hablamos de un pago definitivo, que no hay declaración anual, ¿verdad? No hay declaración anual. Ok. Fíjense lo delicado del asunto, porque si leemos, acuérdense que ya cambiaron muchos artículos de la nueva ley del impuesto sobre la renta. Antes el artículo de declaración anual estaba en el 175, las deducciones personales en el 176 y la declaración anual en el 177, ¿verdad? Bueno, ahora lo encontramos en el artículo 152. Fíjense lo que dice, cálculo del impuesto anual. Dice, las personas físicas calcularán el impuesto del ejercicio sumando a los ingresos obtenidos conforme a los capítulos 1. Ok, 1, es decir, salarios. ¿De acuerdo? Para presentar mi declaración anual. Y luego dice 3, es decir, arrendamiento. Y luego me paso a la 4. 4, enajenación de bienes. Y después dice 5, adquisición de bienes. Y después dice 6, intereses. Y después dice 8, dividendos. Y después dice 9, es decir, los demás ingresos. Así vas a calcular tu declaración anual. Y luego dice, de este título, es decir, el título cuarto, después de efectuar las deducciones autorizadas en dichos capítulos. Bueno, ahí habría que ver porque, por ejemplo, salarios y, por ejemplo, intereses y, por ejemplo, dividendos, es más, y ni los demás ingresos tienen deducciones autorizadas. Pero bueno, se lo damos por bueno a los legisladores. Y luego dice en dichos capítulos, dice, además vamos a sumar la utilidad gravable determinada conforme a las secciones 1 y 2 del capítulo 2. Ah, caray. Entonces a todo esto le voy a sumar la utilidad gravable. Oye, ¿utilidad gravable de qué? Ah, me dijo que de la sección 1 o de la sección 2 del capítulo 2. ¿Y eso qué es? Exacto. Régimen de actividades empresariales y profesionales, y este es RIF. Pues no me dijiste que era definitivo. Y en el 152 me pide que lo sume. Ajá. La pregunta, y entonces, ¿le hago caso al 111 para los pagos definitivos, al 111, 112 y 113, o le hago caso al 152? Bueno, la respuesta está en la reforma, ¿verdad? En su nueva ley del impuesto sobre la renta. Así estaba el 177. Ahora lo pasaron al 152, pero ¿qué creen? Pues se les olvidó quitar este. Entonces no le hagan caso al 152, no se preocupen. Es pago bimestral definitivo. Es pago bimestral definitivo. No vayan a presentar declaración anual por el RIF, a pesar de que el 152 se los diga. Así estaba y lo dejaron igualito. Vámonos para acá. ¿Sí? Por eso, a pesar de que dicen que es una nueva ley del impuesto sobre la renta, pues no, parece ser una ley reformada nada más. ¿Sí? Entonces, no le hagan caso al 152. Son pagos bimestrales definitivos. ¿Sí? No hay problema. Ok. Son pequeños detalles que están en la ley. De acuerdo. Pequeños, ¿verdad?
pequeñitas. Ok. Ya saben, como toda persona física, o la mayoría de personas físicas, porque acuérdense que las físicas también tienen ingresos en crédito, no todas, pero sí algunas, van a considerar el ingreso cuando lo cobren y van a deducir cuando efectivamente lo paguen. Ok. Vamos a suponer que ahorita ustedes en enero, en el bimestre de enero y febrero, ustedes tuvieron ingresos, vamos a ponerlo bajito, de 1,000 pesos y tuvieron deducciones, este es el ingreso, y tuvieron deducciones de 1,200. Tienen ustedes una especie de pérdida de 200,000, de 200 pesos. Acuérdense que como son definitivos no se acumulan, ¿verdad? Como en otros capítulos de este título cuarto. Nos pasamos a marzo y abril. Y vamos a suponer que acá tenemos 800 pesos de ingreso, ¿sí? Y en deducciones vamos a poner que tenemos 500, ¿sí? Aparentemente tenemos una utilidad. Bueno, estos 200 me los puedo llevar acá como una deducción autorizada, ¿sí? Y entonces mi utilidad es de 100 pesos. ¿De acuerdo? Digo, tengan cuidado de todos modos con la famosa discrepancia fiscal, ¿verdad? Pero si esta pequeña pérdida, entre comillas, la pueden pasar como una deducción autorizada para el siguiente periodo. ¿De acuerdo? Que bueno, en estos bimestres, en estos primeros bimestres no hay problema. ¿Por qué? Pues porque aunque tenga 1,000,000 de pesos de utilidad, no voy a pagar impuestos sobre la renta. Pero bueno, podemos hacer inclusive, este esquema ya lo maneja arrendamiento en pagos provisionales. Sí, es el único régimen que lo maneja en el de arrendamiento, y ahorita lo pasaron al régimen de incorporación fiscal. ¿Sí? Ok. Esta es la tablita con la que más adelante, el año que viene, vamos a pagar el impuesto correspondiente. Es decir, supongamos que este ya es mi periodo siguiente, tengo 100 pesos de utilidad, entonces, ¿qué tengo que hacer? Menos, me correspondería el punto 01, ¿verdad? ¿Sí? Y ese sería menos el límite inferior, igual como aplicamos como si fuera un salario, esto me daría mi excedente por el porcentaje más la cuota fija, perdón, eso me daría el impuesto marginal más cuota fija, y eso me daría el ISR correspondiente. Como lo hacemos con salarios, ¿no? Igualito el esquema. Que inclusive yo he comentado por ahí, ¿por qué lo aplicamos así? En ninguna parte, ni siquiera en el nuevo régimen de incorporación, me dice cómo tengo que aplicar esta tabla. ¿Por qué no al final le resto la cuota fija en lugar de sumársela? Inclusive ni en el capítulo de salarios, que es donde más ocupa, me dicen cómo tengo que aplicar la tarifa, ¿no? Pero así debe de hacerse, conforme a esa tablita. ¿Sí? Oye, ¿y cómo vamos a calcular entonces la PTU de estas personas? ¿Cómo calculamos la PTU? Bueno, dice la ley, para la PTU, ¿qué tienes que considerar? Bueno, la utilidad gravable, es decir, esta utilidad gravable de los 6 bimestres. Para que puedas darte tu PTU. Acuérdense que la PTU es anual. Entonces, hay que considerarla, pero
de los 6 bimestres. Ahora, pregunta, ¿qué requisitos deben de cumplir estas deducciones? Un requisito de las deducciones de un régimen de incorporación fiscal. ¿Qué requisitos deben de cumplir? Bueno, como en los demás regímenes, ser exacto, indispensable. ¿Sí? Entendiéndose por estrictamente indispensable aquel gasto que si no lo realizo puede afectar mis ingresos. ¿De acuerdo? Ok, ¿qué otro? Sí, en caso de ser arriba de 2,000 pesos cheque o transferencia. ¿Sí? Más de 2,000. Cheque. Por ejemplo, gasolina. La gasolina la tendré que pagar con... ¿Sí? No necesariamente. A ver, fíjense, ¿qué pasa si yo me dedico a la compraventa de computadoras? ¿Sí? Y voy con mi proveedor y le compro una computadora que me cuesta 4,000 pesos. ¿Con cheque nominativo? ¿O transferencia? ¿Sí? Ok. Y si... me compro los escritorios porque tengo que exhibir mi mercancía, ¿verdad? Voy a comprar escritorios para exhibir mis computadoras, o sea, es decir, va a ser activo fijo mío. Y compro varios y me salen en 6,000 pesos. ¿Cheque nominativo o transferencia? ¿Sí? ¿Seguros? ¿Si es un solo escritorio? No, pueden ser varios, pero una sola factura. Y los pagué de inmediato. ¿Sí? Ok. Dice el artículo 112 en su fracción quinta. Efectuar el pago de las erogaciones relativas a sus compras e inversiones cuyo importe sea superior a 2,000 pesos mediante cheque, tarjeta de crédito, de débito o de servicios. ¿Sí? Dice las erogaciones, ¿por qué? Por compras e inversiones. Mis gastos no. Los gastos págalos como quieras. Van a ser deducibles. La limitante es compras. Vamos a quitarle acá de una vez ya escritorios. Y son inversiones. ¿Sí? Compras e inversiones arriba de 2,000 pesos. Ahora sí, cheque. Gastos no. Claro, la gasolina totalmente deducible. Totalmente deducible. Mucha gente se nos va al capítulo 2, sección 1, actividades empresariales y profesionales. No, eso no les aplica, eso nada más le aplica a ese capítulo. Ellos, ¿qué tienen que cumplir? Indispensable, efectivamente, y si son compras e inversiones, arriba de 2,000, pagarlas con cheque. Y nada más. Nada más. Dígame usted, vamos con su, por favor. Se puede que en mis compras
comprar 8,000 pesos y que me hagan, o sea, ahorita estoy aquí en la tienda de abarrotes. Correcto. Y voy a comprar 8,000 pesos. Sí. Pero me hacen, en este momento, 5 facturas de 1,500. Menos de 2,000, claro. Pero claro. se puede que en un mismo día, ve que hasta a veces sale la hora y todo eso, como es factura electrónica. Así es deducible porque totalmente. Sí, aunque totalmente, sí. Mientras te han parado, yo lo que haría es, a ver, yo te voy a comprar, pero necesito que me hagas 5 facturas, ¿sale? Factúrame una y te la pago. Factúrame la otra y te la pago. Factúrame otra, te la pago. Factúrame otra, te la pago. Factúrame otra y te la pago. Y en total, 8,000 pesos. Pero no hagan el pago en una sola erogación. Háganlo parcial, sin problema. Es más, acuérdense que en la factura hasta aparecen los segundos. Sí. Entonces acá va a aparecer en el segundo 0,2, acá en el 0,4, acá en el 0,6, acá en el 0,8 y acá en el 10. ¿Sí? Claro. Sin problema. Sin ningún problema. Sí, entonces cuidado nada más con lo indispensable y con compras e inversiones arriba de 2,000. Cualquier gasto que hagan lo pueden hacer deducible sin ningún problema. Páguenlo como lo paguen. ¿Sí? Correcto. Y esta es la famosa tablita para medio del cual no vamos a pagar impuestos sobre la renta en algunos años. En el primer año, nada. En el segundo, el 10% de lo que me salga. En el tercero, el 20%, el 30%, el 40%, el 50%. Así hasta que en 10 años ya empiece yo a pagar por el régimen de actividades empresariales y profesionales. ¿Sí? Acuérdense que, por ejemplo, ¿qué pasó con todo lo que teníamos en YETU? No todos los créditos me los prometieron a 10 años. ¿Sí, verdad? Pues bueno, todo se nos fue por la borda cuando llegó nuestro nuevo presidente. Cambió el esquema de ley y por lo tanto perdí todo excepto lo que es el artículo 3º transitorio en cuanto a la devolución del impuesto al activo. De ahí para allá todo lo demás de YETU se perdió. Entonces no duden que por ahí cuando llegue otro presidente digan, espérenme tantito, este régimen de incorporación no sirve, que regrese al intermedio o el REPECO o un nuevo régimen y no cumpla su ciclo de 10 años. No sabemos. ¿Sí? No sabemos qué va a suceder más adelante. Lo que sí es que en los años que esté Enrique Peña Nieto, inclusive sacó un comunicado, un acuerdo, cómo llamarle a ese documento, donde dice que promete que no va a haber ya reformas fiscales. Exactamente, así es. Nada más que dice, para darnos certidumbre fiscal. Pero llama la atención un parrafito que dice, bueno, promete que no va a haber reforma, dice, salvo que las condiciones económicas, pues, entonces nos dejan las mismas, ¿verdad? Entonces, si hay condiciones económicas no favorables, pudiese haber otra reforma fiscal. Pero bueno, de manera general prometió que no va a haber más reformas. Entonces, con esto nos vamos a quedar por estos años, ¿sí? Entonces, no vamos a pagar impuestos sobre la renta en el primer año y se va a ir reduciendo nuestra tasa a estos porcentajes durante 10 años. ¿De acuerdo? Ok. Pasando estos 10 años, como ya sabemos y habíamos comentado, te me vas como contribuyente grande al régimen de actividades empresariales y profesionales. ¿Sí? No te puedes quedar más de 10 ejercicios en este esquema. Ahora el problema, fíjense, dice máximo durante 10 ejercicios fiscales consecutivos. ¿Qué pasa si yo suspendo actividades ahorita y reanudo en 3 años? ¿Cuentan? ¿No cuentan? Ya no fueron consecutivos, ¿verdad? Gracias. ¿Sí? Falta un poquito de precisión en esta parte. ¿Qué pasaría entonces? Vuelven a contar mis 10 años porque además dice consecutivos. Entonces vuelven a contar
Empieza mi año 1. ¿Qué sucede cuando suspendo actividades? ¿Sí? Bueno, acá dice, hay un mensaje, un contribuyente el año pasado estaba en régimen intermedio, este año está en el régimen general, al día de hoy no se ha presentado ninguna declaración mensual de este año, ¿podría pasarlo a RIF y cuál sería el procedimiento? Bueno, acuérdense que uno de los cambios que nos permite hacer la resolución miscelánea, ahorita lo vamos a ver más adelante, es a través de la primera declaración. Entonces, si mi primera declaración la presento en RIF, pudiese pasarse a RIF. Y tenía yo para presentar el aviso de cambio hasta el 31 de marzo, aunque nos dieron por ahí 10 días hábiles más, ¿verdad? Mande, unos samalito nomás. Bueno, perdón, la pregunta que haces en cuanto a renta. Ahora vamos a pasar a IVA, porque IVA también tiene su estímulo fiscal. Si somos público en general, por ejemplo, no pagamos IVA tampoco. ¿Sí? Pero ahorita pasamos para allá, para ir por partecitas. Vamos ahorita con renta y ahorita nos pasamos al impuesto al valor agregado. ¿Sí? Ok. Seguimos. Eso sí, tendremos que entregarle a nuestros clientes comprobantes fiscales. ¿Sí? Y dice además que podría hacerlo a través de la herramienta electrónica que viene en la página del SAT, la famosa Mis Cuentas, que ahorita vamos a analizar. ¿Sí? El año pasado también que andábamos por acá me preguntaban algunas personas, oiga, ¿y qué va a pasar con los comprobantes fiscales? ¿Todos tienen que emitir comprobantes fiscales? Sí. Oye, y el OXXO, por ejemplo, que es público en general, pues hasta ahorita en noviembre, todos comprobantes fiscales digitales por internet. Oye, y si voy a comprar el 1 de enero un chicle con todo y su 16% ya de IVA, te tienen que dar comprobante fiscal digital por internet, que sale más caro el timbrado, ¿verdad? Pero bueno, hasta ese entonces así estaba. Todos factura electrónica por internet, todos. Ya el 24 de diciembre ven que nos dieron nuestro regalo de Navidad a los contadores. Pónganse a estudiar la resolución miscelánea. No se vayan a cenar. Pónganse a ver el anteproyecto de la resolución. Y ahí, bueno, ya nos dieron una pauta de cómo tienen que ser los comprobantes con público en general. Ahí nacieron en la resolución miscelánea, porque en ley todo es CFDI. Y ahorita vamos a ver más adelantito las características de esos comprobantes fiscales con público en general. Pero entonces, ellos van a entregar a sus clientes comprobantes fiscales. ¿Sí? Muy importante, porque por ahí también empezaron a decir, dice la ley, podrás expedirlos utilizando la herramienta. Puedes expedirlo ahí. Oye, no quiero expedirlo ahí, quiero un proveedor. Vete con el proveedor. Oye, no quiero a través de esta herramienta, quiero en factura gratuita, en la herramienta gratuita que tú mismo SAT tienes. Puedes hacerlo también. Empezaron a decir por ahí, no es que si lo facturas de esa manera te sales del régimen. Nada. Inclusive acá mismo dice, puedes hacerlo a través de esta forma. ¿Sí? No es obligación hacerlo. ¿Tienen proveedor? Háganlo a través de un proveedor. No hay problema. Ok. Hay que presentar los datos de forma bimestral de los ingresos obtenidos y los gastos realizados. Y muy importante, los proveedores del bimestre anterior. Y si presentas tus proveedores del mes anterior, del bimestre anterior, perdón, ya no presentas la DIOT ni ninguna declaración informativa, excepto la de retenciones por salarios. Es así. Pero de ahí para allá te quitas la DIOT. Mucho cuidado, por ahí decían, oiga maestro, entonces mejor presento la DIOT y ya no presento la de proveedores. Dice, no, la de proveedores exime la DIOT, no al revés. ¿Sí? Si ustedes se van por presentar la DIOT, pues de todos modos tienen que presentar la de proveedores. Entonces, presentan esta, no presentan la otra. No se vale que presento la otra y ya no presento proveedores. ¿Sí? Manda. No se molesta. ¿Mande? Sí, claro, claro. Sí, aunque tu guía de obligaciones te diga que estás obligada a presentar DIOT, si eres RIF y presentas tus proveedores, en automático ahora sí que mata la DIOT, no hay problema.
Sí, no, sin ningún problema. Ok. Vayamos con la resolución miscelánea. Fíjense la regla del libro 1.224. Acuérdense que las personas físicas y las morales, ¿qué tienen que pedir? Bueno, aparte de tener su fiel, por supuesto, deben de tener su respectiva fiel para poder descargar su sello digital y plasmarlo en la factura. Bueno, esta reglita lo que me indica es que yo puedo, en lugar de ponerle el famoso sello digital, puedo utilizar el certificado de fiel para facturar. ¿Sí? Entonces puedo facturar con puro fiel. ¿Sí? ¿Para quién aplica esto? Para las personas físicas. En lugar de tener el certificado de sello digital con pura fiel, puedo facturar. ¿Sí? Acuérdense que dice el artículo 17H que me pueden cancelar el certificado de sello digital. Por ejemplo, si no me localizan, por ejemplo, si no presento declaraciones. Bueno, la regla me aclara, dice, oye, porque acuérdense que nosotros somos bien hábiles. ¿Qué pasaría si a mí me cancelan el certificado de sello digital? Digo, bueno, pues no lo necesito, al fin y al cabo puedo hacerlo también con fiel. Dice la regla, espérame tantito. Si te cancelo el certificado, no vas a poder facturar. Pero tengo la fiel, pues también te cancelo la fiel. ¿Sí? Entonces más vale estar localizado y estar presentando mis declaraciones para que no me dejen sin efecto mi certificado de fiel. Y acuérdense que ya cambió mucho el esquema del no localizado. Anteriormente, inclusive a mí me sucedió alguna vez, van a buscarme a mi domicilio y no me encuentro. O sea, porque no estaba en ese momento. Voy a pedir mi devolución y me dice el que me está atendiendo, dice, ¿sabe qué? No se la puedo devolver. Dígame usted por qué. Porque está usted no localizado. Digo, oiga, si aquí estoy, ¿no? Sí, entonces le explicaba al joven, le digo, oiga, una cosa es que no esté en mi domicilio en ese momento, a otra que no esté localizado. ¿Sí? Si yo llego al domicilio y está vacío, espérame, pues ahí sí está no localizado. Pero si ven muebles, si ven todo que está habitable, bueno, en ese momento no estoy. Cambió el esquema para código fiscal y ahora dice que si tratan de hacerme una notificación en 3 ocasiones y no pueden, entonces ya me vuelvo no localizado. ¿Sí? O sea, si van a la primera no me pueden poner no localizado. Si pasan 3, entonces ya. Y si pasan esas 3, entonces me van a cancelar ya sea mi certificado o bien mi fiel, para que no pueda facturar. Y acuérdense entonces, esto también aplica, les vuelvo a repetir, personas físicas, incluyendo por supuesto al régimen de incorporación fiscal como personas físicas, por supuesto. Ok. Muy bien. Me la van a generar, me van a dar esta situación hasta que subsane la irregularidad detectada, es decir, hasta que demuestre que estoy localizado o bien cuando presente mis declaraciones al corriente, que son las dos opciones principales para cuando la autoridad me quita mi certificado. Esto pues ya sabemos, ya prácticamente deja de funcionar. Si era yo pequeño contribuyente, no presentaba yo aviso, automáticamente me cambiaba a RIF. Y eso nos pasó a todos, ¿verdad? De pequeño directamente al RIF, sin escalas. Ok. Ahora bien, decía la regla 1258. Dice, si además del régimen de pequeños tienes otro régimen fiscal, no presentes aviso. Te vas al de actividades empresariales y profesionales. ¿Sí? Que ya sabemos que ya no nos aplica. ¿Por qué? Porque si eres salarios, que seguramente la reglita está más adelante, sí podemos estar si tenemos salarios y además intereses. Ok. También aplica, lo mismo aplicaba para el régimen intermedio. Oye, soy intermedio y tengo otra actividad,
no puedes estar en el régimen de incorporación. Ok. Y acá es lo que vino en la reforma, dice: no obstante, los contribuyentes citados en el párrafo anterior, los pequeños y el intermedio, que no hayas excedido de 2 millones de pesos, que además no se actualicen en los supuestos de la fracción 111 a la quinta, hasta el año, hasta antes, esto es de la primera resolución de modificaciones a la resolución miscelánea, aquí habían puesto a las 6, y si nos fijamos en el 111 solamente tiene 5 fracciones. Entonces, bueno, afortunadamente la compusieron adecuadamente. Dice, podrán optar a más tardar el 31 de enero por tributar en la sección 2, ¿sí? El problema es que ya pasó el 31 de enero y, como saben, también se amplió este plazo a marzo. Correcto. Ahora bien, esta es la reglita, la 12521, la que me permite, si además tengo sueldos asimilados o ingresos por intereses, sí puedo estar en el régimen de incorporación fiscal. ¿Sí? Entonces, y nuevamente me hace hincapié, que no se requiera el famoso título profesional. Entonces, soy régimen de incorporación con salarios, sí puedo. Régimen de incorporación con asimilados, sí puedo. Régimen de incorporación con ingresos por intereses, sí puedo. Esto no quiere decir que salarios va a pagar conforme a RIF. ¿Sí? Salarios sigue pagando igual. Intereses sigue pagando igual. Solamente me permite tener 2 actividades. Ok. Limitante. Siempre que los ingresos por salarios y la actividad empresarial no rebasen también 2 millones de pesos. ¿Sí? Entonces puede ser que una actividad empresarial más salarios no pueda estar acá porque excedieron 2 millones de pesos. ¿Sí? Correcto. Teníamos también hasta el 31 de enero para decirle si queríamos estar en un régimen diferente al que él me mandó. Vamos a suponer que era yo pequeño contribuyente, me mandó al régimen de incorporación y yo digo, no, yo quiero estar en el régimen de actividades empresariales y profesionales. ¿Lo podía hacer? ¿A más tardar cuándo? 31 de enero, que cambiamos, sabemos que cambió a marzo. Correcto. Acá está la parte que comentábamos. Dice, no aplicará esto cuando el contribuyente haya presentado su primera declaración correspondiente al régimen de obligación asignado. ¿Sí? Es decir, si yo ya estaba en algún otro régimen y presenté la declaración por ese régimen, ya no puedo cambiarme, ¿sí? Ya no puedo cambiarme de régimen fiscal, si ya presenté una declaración. Ok, acá está por la pregunta que nos hacían, que si se puede cambiar. Dice la regla del libro 12518 que puedo presentar mi primera declaración correspondiente al régimen por el cual quiero ejercer la opción y automáticamente ya estoy avisando que quiero ese régimen fiscal. ¿Sí? Entonces, podría yo ahorita esperarme a presentar mi primera declaración en RIF para decir que quiero estar en ese régimen fiscal. ¿Sí? Dice, al presentar en tiempo y forma la primera declaración correspondiente al régimen por el cual ejercen la opción. ¿Cuándo estoy presentando enero y febrero? Hasta julio. Entonces, hasta ese año, hasta ese mes ejerzo la opción. Ok. No puedo en este momento... Contador, una pregunta. Mande. Con esta opción, ¿se quedaría sin efecto algún tipo de aclaración que se presentó ante el portal del SAT? Supuestamente, de acuerdo a las 2 modificaciones que hubo, nos dieron como plazo al 13 de abril. Cuando yo quise hacer el cambio para el régimen de incorporaciones, en automático el sistema ya me botaba actividad empresarial. Es correcto. Sí, y yo dije, ¿sabes qué? Pues la plataforma no sirve, nos saca y nos saca en el momento de hacer el trámite.
Y textualmente, ahora sí que por parte del personal del SAT dijeron que tenía que hacer mi aclaración vía portal y esperara yo la respuesta. Y sí. Pues estamos en mayo y no me han dado respuesta. Sí, aquí va a haber un pequeño problema. Y vamos a suponer, y a lo mejor es su caso, que a lo mejor digo, y puede ser una solución a muchos problemas que tenemos por ahí. A lo mejor usted está en el régimen de actividades empresariales y profesionales, ¿sí? No le dio tiempo por la causa que usted guste de presentar el aviso a más tardar los 10 primeros días de abril o 31 de marzo como contemplaba. Ok, dice esta regla, era la anterior, es correcto. Dice, para los efectos de lo establecido en la regla tal y el artículo 6, último párrafo, los contribuyentes quedarán relevados de presentar el aviso de actualización, el que tenía usted que presentar a más tardar el 31. Al presentar en tiempo y forma la primera declaración correspondiente al régimen por el cual ejercen la opción. ¿Cuándo va usted a ejercer la opción? Correcto. ¿Sabe qué? ¿Sabes qué, autoridad? Yo quiero ir a RIF, pero tú me dijiste, tu autoridad me dijiste que la presente en julio. ¿Y esa qué va a ser? Mi primera declaración. Entonces, conforme a esta reglita, ya te estoy avisando el 1 de julio que quiero estar en RIF. Va a tener usted un pequeño problema, que a lo mejor hasta ya lo tiene. Le pueden decir, oye, espérame, porque ya ha sucedido por ahí. Requerimiento. Requerimiento porque no me presentaste enero, no me has presentado febrero, no me has presentado marzo. Y es más, no va usted a presentar ni abril ni mayo. ¿Sí? ¿Le van a requerir? Ah, bueno, entonces, ¿qué tiene usted que hacer? Ah, bueno. Mira, autoridad, conforme a la regla del libro 1.2.5.18, quiero ejercer esta opción.